Listo. Ya estamos grabando. Em, a ver. Listo. Ahora sí, bienvenidos a la presentación y conversatorio de acceso a la justicia para todos. Vamos a consistir de cuatro bloques, entre ellos una presentación de normativa, participación de nuestros expertos y cerramos con un video de conclusión por parte de los miembros de la asociación. Eh, la sección de normativa está dividida en tres secciones. Vamos a iniciar con la pirámide de Kelsen, la Constitución y legislación internacional y las leyes especiales de Costa Rica. Entonces, yo voy a iniciar con las perdón, con la pirámide de Kelsen. Esto es importante porque eh, al momento de reclamar un derecho, o saber que un derecho nuestro está perjudicado, el reclamo debe empezar por la jerarquía de normas, esto es, las normas de mayor importancia, por decirlo así. Son las prioritarias, las que se le van a prestar atención en primera instancia y normalmente cuando empezamos por una demanda o un amparo, siempre se empiezan por las normas que están más arriba de esta pirámide, porque son en teoría las más importantes o las que deben tener un mayor respeto. En la parte de arriba está la Constitución Política, compartiendo con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto es importante, o sea, son las leyes, los artículos más inviolables de nuestra legislación y constan una mayor importancia, una mayor jerarquía normativa. Luego siguen los tratados internacionales no referentes a derechos humanos. Estos también tienen un respeto, son suscritos por el país y deben respetarse. Leyes normales como las que conocemos, las especiales, y reglamentos propios de instituciones para realizar ciertos objetivos, decretos ejecutivos y las directrices. Esto es importante porque el análisis de la normativa la vamos a desarrollar basado en la pirámide, empezando desde la Constitución hasta las leyes especiales. En un primer caso, y en nuestro caso en específico, la protección de los derechos de las personas con discapacidad, eh, vamos a empezar por los artículos 33 y 51 de la Constitución Política. El 33 es muy importante para el reclamo de los derechos humanos. Cuando exista algún tipo de discriminación, cuando exista algún tipo de interrupción al ejercicio del derecho, hay que interponer el artículo 33. Toda persona es igual ante la ley. Esto es muy importante, ya que es la base para denunciar cualquier discriminación y para hacer respetar la dignidad humana. A esto se suma el artículo 51 que tiene como base la familia como base de la sociedad y señala protección del Estado a la madre, al niño, a la niña y en nuestro caso en específico a las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque nos asegura que en lo que sea que vayamos a reclamar, en lo que sea que vayamos a pelear, por decirlo de esta forma, tenemos que argumentar que el Estado debe proteger a las personas con discapacidad. Esta posición de vulnerabilidad eh, puede llevar a mayor protección del Estado. Entonces, esto es muy importante y la Constitución, como nuestra norma número uno, debe proteger de forma general a todas estas personas. En legislación internacional, Costa Rica tiene suscritos varias convenciones y normativa muy relevante para la discapacidad. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad tiene como objetivo prevenir y eliminar toda forma de discriminación, en específico contra las personas con discapacidad. Es una normativa muy importante ya que es base, ya que establece principios y medidas que garantizan la igualdad de derechos. Entonces, estas normas iniciales son como el colchón inicial, la base
para desarrollar el derecho que se quiere reclamar, el derecho que se quiere que se respete. Son normas muy generales, son normas que establecen el derecho que necesitamos básico para una igualdad y evitar discriminación. Em, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento vinculante de derechos humanos que se centra específicamente en promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Em, Vamos a ver, aquí hay un video, me dicen si suena el audio, por favor. Esto es de la convención. No, el audio no lo estamos escuchando. Ok, voy a volver a compartir con audio, perdón. Listo, ahora sí, vamos a ver. Representantes de 86 países y líderes con discapacidad trabajaron arduamente para presentar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 en la sede de las Naciones Unidas. Este fue el primer tratado internacional en la historia que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su apertura. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y actualmente cuenta con 147 estados signatarios y 96 ratificaciones. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. El rol de los estados y la ratificación. Al ratificar una convención, el Estado acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado. Y después que el tratado entre en vigor, tiene que adecuar su legislación y establecer políticas públicas para hacerlas cumplir. Los estados se comprometen a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. Adoptar una legislación antidiscriminatoria, así como eliminar leyes y prácticas que establezcan cualquier tipo de discriminación hacia la discapacidad. Aprobar nuevos programas o políticas, consultando y colaborando con las personas con discapacidad para su concreción. Poner en marcha campañas de sensibilización pública para combatir los estereotipos, fomentar las percepciones positivas de los discapacitados, etc. Asegurar su acceso físico o tecnológico a toda instalación o servicio público. Llevar a cabo esfuerzos para prestar servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles para todas las personas con discapacidad. Designar un mecanismo nacional para dar seguimiento a la Convención. La Convención prevé la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales en función de las posibilidades financieras de cada país. Es importante mencionar con el video que cuando un país suscribe una convención o un tratado internacional, se ve en la obligación de respetarlo. Entonces, todo lo que vieron en el video anterior aplica en nuestro país y aplica en todos los países que suscriban la convención. Entonces, estos siguen siendo derechos iguales, son normas en una posición muy importante jerárquicamente que se pueden reclamar y son útiles para iniciar un reclamo, alguna ratificación de un derecho que, que normalmente pueden ocurrir situaciones donde se vean perjudicados. Por eso es importante saber nuestros derechos. Em, la igualdad y no discriminación y la accesibilidad son principios propios de estas normativas. Básicamente, como principios, son la base para interpretación de las normas y son muy importantes para el desarrollo de la misma. Entonces, en estos casos en específico, la igualdad y no discriminación,
Se establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar de igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida y prohíbe cualquier forma de discriminación, igual que en nuestra Constitución. La accesibilidad se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a entornos físicos, transporte, información y comunicación, incluyendo las tecnologías de la información y comunicaciones de manera accesible. Este artículo y aplicándolo de forma más práctica en nuestra vida es importante para el objetivo del conversatorio, que es el acceso a la justicia. Hemos tenido casos en el Poder Judicial, por ejemplo, donde las resoluciones, donde los documentos que se dan vienen sin accesibilidad a personas con discapacidad, que no tenga lector para una persona que no pueda ver. Si no tiene lector de audio, la resolución esta persona está privándose su acceso a la justicia. Eh, Hemos tenido casos donde el braille, por ejemplo, no es igual para el lector. Entonces, es importante reconocer este tipo de principios, saber que los tenemos para en el momento en el que una situación como esta pasa, que es bastante común, aunque no se crea, saber cómo reclamar esos derechos. Eh, Igual el derecho a la vida como base fundamental, igualdad de condiciones de las personas con discapacidad con el resto, la libertad y seguridad personal, la convención es base para, por ejemplo, la ley de autonomía que se publicó en nuestro país. Sobre la libertad y seguridad, protección contra tortura, tratos crueles, inhumanitarios o degradantes. Esto es muy importante, entre otros, la educación y la participación en vida política y pública. Estos son propios que tratan de darle piso a las personas con discapacidad, de que tradicionalmente no se les reconocía su participación en la sociedad por este medio de la educación, de la participación en vida política y pública, de empleo, de salud. Son derechos básicos que deben ser reconocidos y están respaldados en esta convención. Eh, Vamos a ver. También el Tratado de Marrakech es importante para el acceso a las obras públicas, a las personas ciegas con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso. Esto es muy importante para lo que hablábamos de el acceso a la justicia, a estas resoluciones que tal vez no vienen con todas las herramientas para que sean accesibles. Es importante saber, el artículo 3 establece la definición de persona ciega. eh, bueno, aquí la tienen, que padezca una discapacidad visual o una dificultad para percibir o leer, que no puede corregirse para que permita un grado de visión sustancialmente equivalente al de una persona sin ese tipo de discapacidad o dificultad y para quien es imposible leer material impreso de una forma sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa discapacidad o dificultad. Vamos a ver. Leyes del sector público, códigos generales y reglamentos de la universidad. Eh, Aquí esta es la parte de mi compañera. Bueno, buenos días. Yo les voy a comentar sobre la Ley de Empleo Público. Esta ley se encarga de establecer y de regular la relación laboral entre el Estado y los servidores públicos. Es una ley relativamente nueva, por lo que cuenta con ciertos artículos que benefician a las personas con discapacidad. Yo les voy a comentar de algunos. Eh, el artículo 15, inciso I. En este artículo se establece que al menos un 5% de las plazas vacantes deben ser cubiertas con personas con discapacidad. Esto es de suma importancia, incluso lo vamos a ver reflejado en el reglamento que tiene nuestra universidad. Por otra parte, está el artículo 39 y 40, que se refiere al permiso remunerado para reducir hasta un tercio de la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con discapacidad. Seguidamente, en el artículo 42 se da la ampliación de una licencia remunerada por maternidad de hasta 2 meses en el caso de un nacimiento de una niña o de un niño con discapacidad.
En cuanto a los reglamentos y políticas universitarias, todas las instituciones públicas están sujetas a diferentes normativas y cada una le son propias. Eso también incluye a las universidades públicas, la UCR, el TEC, la UNA, la UNED y la UTN. La mayoría de estas instituciones han emitido reglamentos internos respecto al trato de las personas con discapacidad. En cuanto al reglamento en el proceso de admisión, se encuentra en el artículo 2, inciso E, de eso se trata los objetivos del proceso de admisión, y es ofrecer las condiciones a las personas con discapacidad de participar en estos procesos en igualdad de condiciones en todo lo que abarca el proceso de admisión. En cuanto a la flexibilización del currículum, se encuentra en el artículo 37 y esto básicamente se trata de que cuando un estudiante con necesidades educativas requiera esta flexibilización es responsabilidad de la universidad y también esto incluye a su personal en cuanto a ese apoyo que deben brindarle. Está compuesto por el docente de carrera, el coordinador, el director de de la unidad académica y un especialista perteneciente al área específica que abarca la discapacidad y también un funcionario de la Vicerrectoría de la Vida Estudiantil. En conjunto, esta red de apoyo junto con el estudiante. En cuanto a las políticas de la UCR, son parte también de los objetivos, y es que va a fortalecer la oferta académica, los servicios de bienestar estudiantil en cuanto a las instalaciones, sistemas de información y plataformas virtuales de alcance institucional y simplificará los trámites administrativos para las personas con discapacidad. Esto en cuanto al tema de accesibilidad a la información, que es todavía un reto por solucionar en la universidad. También ayudar a aquellas personas que provengan de territorios indígenas, tengan responsabilidades laborales o de parentalidad o alguna condición de salud o situación familiar extraordinaria. En cuanto a la igualdad de oportunidades, esto menciona lo que anteriormente decía el artículo de la Ley de Empleo Público, que es que al menos un 5% de las personas con discapacidad deben ser contratadas y se les brindará condiciones de accesibilidad requeridas para el desarrollo de su trabajo. Puede, posteriormente vamos a mencionar las leyes especiales a cargo de mi compañera. Muchas gracias. Bueno, ya hemos venido escuchando sobre la Constitución, sobre reglamentos y disposiciones internacionales, y ya la compañera Ariana nos habló también de mecanismos dentro de la Universidad de Costa Rica y sus reglamentos. Ahora yo les voy a hablar de distintas leyes especiales con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico. Para este caso les voy a hablar de dos. La primera de ellas es la Ley de Igualdad de Oportunidades, conocida también como la Ley 7600. Esta ley tiene tres principales propósitos. El primero de ellos es que pretende servir como un instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social y el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en el sistema. En segundo lugar, también pretende garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como salud, educación, trabajo, la vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos. Y en tercer lugar, pretende eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Ahora bien, esta ley trae a colación aspectos muy importantes y derechos muy importantes que todas las personas deberían tener. Entonces yo hice una recopilación de 5 de ellos. El primero de ellos es el derecho a la educación. Entonces esta ley 7600
afirma que el Estado debe garantizar el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Y esto incluye tanto la educación pública como la educación privada en nuestro sistema. En segundo lugar, tenemos el derecho al trabajo, que es que el Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales. En tercer lugar, tenemos el derecho a la salud, que es que los servicios de salud deberán ofrecerse en igualdad de condiciones a toda persona que los requiera y será considerado, caso contrario, como acto discriminatorio en razón de la discapacidad al negarse a prestarlos, proporcionarlos también de inferior calidad o no prestarlos en el centro de salud que le corresponde. Después tenemos el derecho a la libre circulación, que es las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública deben efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias que establecen los organismos públicos. Finalmente, tenemos el derecho al deporte, que es que los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas deben ser accesibles a todas las personas. Las instituciones, tanto públicas como privadas, que promuevan y realicen estas actividades deben proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las personas puedan disfrutar. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería comentarles un poco una experiencia sobre esta ley 7600. Chari, que es una persona con discapacidad, me comentó cómo ella ha vivido su vida a partir de esta ley. Entonces yo les voy a citar un pequeño texto que ella me redactó. Dice, cito, el impacto de la ley 7600 ha sido algo bueno. No obstante, aún es una ley que queda corta en cuanto a derechos y que muy pocos respetan. Es una ley que no tiene fuerza como para que la población costarricense la respete como debe ser. Aún así, nos ha dado el apoyo para comenzar una lucha para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad y necesitamos ver un compromiso del gobierno e instituciones para que la ley 7600 se fortalezca y sea como debe ser. Ahora bien, tenemos otra ley especial que es relativamente nueva y que no muchas personas conocen, que es la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, o bien Ley 9379. Entonces, ¿qué es esta ley? Para, para entender bien y comprender mejor qué trata y qué abarca la ley, debemos entender qué es la autonomía personal. Entonces, la autonomía personal es el derecho y la libertad de las personas de tomar sus propias decisiones y de construir su proyecto de vida. Entonces, básicamente es la toma de sus propias decisiones en el ámbito patrimonial. Esto quiere decir firmar contratos, adquirir un préstamo, también toma decisiones propias en el ámbito personal, como por ejemplo son los derechos sexuales y reproductivos, o bien de la maternidad y la paternidad. Ahora bien, esta ley nos habla de dos figuras muy importantes. Esta ley viene y trae a colación el asistente personal y la persona garante. La persona garante y el asistente personal son dos figuras distintas. Entonces vamos a ver por qué. El asistente personal es una persona mayor de 18 años capacitada para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria a cambio de una remuneración. Entonces es algo del día a día, algo cotidiano. Y caso contrario está el garante, que también es una persona mayor de 18 años, que para asegurar el goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, le garantiza la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones. Entonces, la figura del garante no es algo cotidiano, no es algo de todos los días, sino que se trata específicamente para garantizar y asegurar el pleno goce del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad.
Entonces, como ya vimos un poco, el asistente personal apoya en actividades de la vida diaria, no decide por la persona con discapacidad, eso es muy importante, porque lo podemos confundir con otras figuras que estaban en nuestro ordenamiento jurídico, que realmente lo que venían a hacer era que era una persona que se encargaba no solo de atender o colaborar con la persona con discapacidad, sino también de tomar sus decisiones. En este caso, el asistente personal elimina esta figura y no decide por la persona con discapacidad. Otro aspecto muy importante es que rota cada 3 meses. ¿Por qué? Porque esto viene a asegurar la independencia de la persona con discapacidad y que no se cree una dinámica así como de dependencia. Entonces, por esto se hace una rotación cada 3 meses del asistente personal. Entonces, ¿quiénes pueden adquirir asistente personal? Dice, las personas con discapacidad en condición de pobreza pueden contar con asistente personal pagado por el Estado. La persona asistente personal estará debidamente certificada por el Instituto Nacional de Aprendizaje para ejercer dicha labor, es decir, no cualquier persona puede serlo, sino que se tiene que certificar. Y le corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social a solicitud de CONAPTIS certificar la condición de pobreza de la persona con discapacidad solicitante. Ahora bien, la figura del garante. Se solicita por medio de la salvaguardia o bien salvaguarda, que es un apoyo judicializado para asuntos que podrían resultar en consecuencias legales. Entonces podríamos hablar de derechos patrimoniales, ya sea una venta, un contrato, un proceso sucesorio, etcétera. También tenemos derechos civiles y tenemos también los derechos de familia. Entonces, esos son los 3 aspectos en que un garante puede ser solicitado por medio de la salvaguardia. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se puede utilizar esta figura. Ese es un libro que elaboró una asociación que ya se los voy a compartir al chat para que ustedes puedan tener todo el documento que habla muy bien sobre esta ley de la autonomía personal. Dice, Margarita es una mujer de 30 años con autismo y desde niña ha tenido una relación de confianza y respeto con su vecina doña Eugenia. Por esa razón, Margarita la nombró su garante para la igualdad jurídica y un juez respaldó este nombramiento. Si podemos pasarle, por favor. Ok, en la siguiente, Margarita está en un proceso de divorcio y su esposo quiere quitarle a la niña. Entonces Margarita le pidió apoyo a su vecina Eugenia. En este caso, por las características que ya vimos que tiene la persona garante, puede efectivamente ayudarle a Margarita, colaborarle. La siguiente, por favor. Utilizando los medios legales a su disposición, en su papel de garante le explicó a Margarita cada paso legal que iba dando y también movió cielo y tierra, como ella le pidió para que no la separaran de su hija. Así ayudó a Margarita a lograr un acuerdo. Luego de mucha negociación con el ex marido y ambos se alternan para crear la bebé. Entonces aquí pudimos ver un caso práctico, muy sencillo, muy básico, pero cómo funciona realmente esta figura de la persona garante. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué tiene que tener esta solicitud? Entonces, ¿cómo puedo solicitar esta figura? Entonces, debe contener el nombre y los datos personales de la persona con discapacidad. Si requiere apoyo, también el nombre y los datos personales de quien acompaña la solicitud y su parentesco o relación con la persona con discapacidad. Explicar las razones por las que se solicita la salvaguardia, en su defecto el garante, y si tiene bienes o propiedades, describir.
un dictamen de la Caja también del Seguro Social que explique la condición de discapacidad intelectual o psicosocial. En casos muy excepcionales, se puede solicitar la figura del garante por medio de un familiar o bien una institución del gobierno, pero en su defecto se establece que debe ser la persona con discapacidad quien solicita esta figura. Finalmente, me gustaría compartirles lo que me mencionó Andrea, perdón, no, Chari, cómo ella ha vivido también la incorporación de esta ley en nuestro sistema jurídico y sí, qué ha traído a colación para su vida. Entonces, ella me mencionaba lo siguiente. Eh, Ella menciona, ahora que ella tiene asistente personal, puedo sentir que tengo algo de independencia, perdón, en las horas que cuento con el asistente, puedo ir a donde desee, salir a comer, ir a mis citas médicas, peinarme como deseo, participar en actividades que me gusten. Y después de que se me dio la posibilidad de tener un asistente, me convertí en una activista de los derechos de las personas con discapacidad y me he presentado en universidades dando charlas sobre la experiencia de tener ese servicio y la ley 9379. Desperté y me convertí en la mujer que siempre fui, pero que estaba dormida a causa no de la discapacidad física, sino de una ley que me devolviera mi autonomía y mi validez como ser humano. Muchas gracias a Paz por la intervención. Ahora vamos a tener la participación del señor Eric G. Saraya, director del programa de posgrado de estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto que nos pueda acompañar y él nos va a presentar una serie de proyectos y materias que está trabajando. Gracias. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en la sala. Voy a compartir una pequeña presentación que traje para estos efectos. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Gracias. Bueno, todo este marco normativo que nos compartían ahora las personas que me antecedieron en el uso de la palabra es cierto, pero no se cumple tal cual. Y vamos a ver entonces las situaciones de la realidad en donde se refleja ese no cumplimiento. El régimen de los derechos humanos, que está basado en la Convención, sobre todo en la Convención de Naciones Unidas de Derechos para Personas con Discapacidad, es una gran conquista, ciertamente, para las personas con discapacidad. Sin embargo, el Estado costarricense se presenta ante la sociedad y ante el resto del mundo como respetuoso de este régimen, pero en la balanza de las acciones realizadas, el Estado no ha cumplido con todo lo firmado y ratificado. ¿Qué le queda entonces a las personas en situación de discapacidad? Solicitar el cumplimiento de esos derechos y exigirlos por parte del Estado costarricense, quien es el que los tutela. Entonces vamos a hablar primero un poco sobre la exigibilidad de los derechos humanos. En ese sentido, tenemos que hablar en términos de exigibilidad directa, tal y como lo definieron los autores Abramovich y Curtis en el 2002. La exigibilidad directa permite hablar de garantías normativas, o sea, aquellas relativas al reconocimiento del derecho a nivel nacional e internacional, pero también de garantías jurisdiccionales, o sea, la posibilidad de reclamación ante los tribunales. En esta charla nos interesan las garantías jurisdiccionales, o sea, particularmente los derechos demandados por personas con discapacidad ante la Sala Constitucional, por la vía de la presentación de recursos de amparo.
En el marco del proyecto EC506, que se llama Construyendo Juntos Personas con Discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, nos dimos a la tarea de levantar una base de datos con los recursos de amparo presentados a partir de 2017. Estas ya son datos que son tomados de esa base de datos que hemos venido levantando a lo largo de poco más de 5 años. Y son datos seleccionados, no son todos los datos que tenemos porque sería muy larga esta presentación. En el derecho a la accesibilidad, la mayor parte de los casos son de personas con discapacidad que buscan la construcción de rampas o el establecimiento de ascensores en lugares de interés. Vean los datos que tenemos. Número de recursos de amparo, 199 en total desde el 2017. Con lugar, fueron declarados un 33.2%, rechazados de plano un 24.1%, declarados sin lugar un 32.2%, y también tenemos un 10.6% de recursos declarados parcialmente con lugar por la Sala Constitucional. ¿Cuánto duró la Sala Constitucional resolviendo estos recursos de amparo en promedio? Duró 1 mes y 8 días. Estos son datos que es importante tenerlos en mente porque aunque las personas en situación de discapacidad presenten un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, eso no quiere decir que la Sala responde de manera inmediata, sino que se toma un tiempo para dar la respuesta a la persona con discapacidad. El segundo de los grandes ejes o temas es el derecho al acceso a la justicia. Aquí hay diversos casos. Usualmente se busca reclamar una sanción que la persona con discapacidad considera injusta o una justicia pronta ante la inoperancia de la administración pública. Estos son los datos que tenemos en relación con acceso a la justicia. 167 recursos de amparo presentados. Vean que en este caso de acceso a la justicia, el 31.1%, que es el dato más relevante, son recursos rechazados de plano por la Sala Constitucional. Y ahí ustedes pueden ver las otras distribuciones. Los que nos interesa, que es la porción verde del gráfico, de los que fueron declarados con lugar, un 27.5%. O sea que en este caso la Sala ha rechazado más recursos que declarados con lugar. Tiempo de respuesta, 27 días. Un poquito mejor que el derecho a la accesibilidad, que fue el primer eje. Derecho a la educación inclusiva. La mayor parte de los casos son de personas con discapacidad que buscan que los centros de atención los admitan, centros de educación, perdón, y se ajusten a sus necesidades de acuerdo con su tipo de discapacidad. En educación inclusiva tenemos 104 recursos de amparo presentados. Con lugar, la mayoría, es esta columna que está acá, la primera. La mayoría de los recursos fueron declarados con lugar por la Sala Constitucional. Tiempo promedio de respuesta, 2 meses y 5 días. O sea que la Sala Constitucional se toma un poquito más de tiempo para resolver los recursos de amparo que están relacionados con el tema de educación inclusiva. Derecho a la salud. La mayor parte de los casos son de personas con discapacidad que buscan que su cita de la Caja Costarricense del Seguro Social sea adelantada, ya que la fecha que les impusieron es irrazonable.
Estos son los casos de las personas en situación de discapacidad que se presentan al EVAIS, al Hospital Regional, al Hospital Periférico, Calderón Guardia, Hospital México, etcétera, y les dicen, estamos en el 2023 y su operación se la vamos a programar para el 2027, ¿verdad? 4 años después. Entonces, aquí en el eje del derecho a la salud, vean cómo están los datos. 48.1 de todos los recursos de amparo presentados desde el 2017, que suman 340 en total, fueron declarados con lugar. Rechazados de plano es la franja más pequeña, 6.2%. Esto quiere decir que la Sala Constitucional le está dando bastante atención a los recursos de amparo presentados por situaciones de salud y está rechazando o tratando de rechazar mínimamente los casos de los recursos de amparo que se han presentado. Tiempo promedio de respuesta, 24 días. Bastante ágil en comparación con educación, que se lleva un poco más de tiempo resolviendo recursos de amparo en términos de educación. Derecho al trabajo. La mayor parte de los casos son de personas con discapacidad que buscan que los centros de trabajo cumplan con el porcentaje de empleados con discapacidad. Lo que la compañera antes nos mencionaba en términos del empleo y del empleo inclusivo. 46 recursos de amparo. Una cifra relativamente baja, considerando la situación de empleo que las personas con discapacidad necesitan tanto, no solamente para sostenerse individualmente, sino porque a veces es el ingreso de la persona con discapacidad la que sufraga los gastos del hogar. Entonces, ahí vemos que hay solamente 46 recursos de amparo planteados en términos de trabajo. La mayoría, que es la columna de la derecha, la última, rechazados de plano por la Sala Constitucional. Declarados con lugar, si acaso, menos de 10 recursos de amparo presentados fueron declarados con lugar. Tiempo promedio de respuesta, 29 días. Vamos a ver ahora otros datos relevantes. Las principales causas por las que un recurso de amparo tarda más en ser resuelto que otros. Una de las causas tiene que ser porque el caso presentado por la persona con discapacidad es muy complejo. Muy complejo significa a veces que involucra una cantidad de instituciones. Es un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Educación Pública, pero al mismo tiempo contra la Junta de Educación y al mismo tiempo contra el IMAS porque no le otorgaron la beca de Avancemos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el caso es muy complejo y entre más complejo sea el caso, más tiempo tarda la Sala Constitucional en dar una respuesta. Otra de las causas es que hay múltiples afectados o múltiples intervinientes. Múltiples afectados es cuando la situación no solo me afecta a mí, sino que está afectando a un grupo de personas. Entonces, la Sala Constitucional tiene que ir analizando cada caso específicamente en su individualidad y después los casos en su conjunto. Y por eso es que tarda un poquito de tiempo más. O cuando hay múltiples intervinientes, ¿verdad? Que es que yo voy a apoyar el recurso de amparo presentado por alguna persona, pero hay un colectivo también de personas que están interviniendo, digamos, en la resolución del recurso de amparo. Y la otra situación es cuando hay múltiples pruebas por recabar. Muchas veces, como lo vamos a ver dentro de poco, muchas veces son muchas las evidencias que la Sala Constitucional tiene que analizar
para poder tomar la decisión de si declara un recurso de amparo con lugar, si lo rechaza de plano o si lo declara parcialmente con lugar, de acuerdo con las pruebas que se necesiten recabar. Ahora, muy importante esta diapositiva que les estoy mostrando a partir de este momento, porque aquí es por qué la Sala Constitucional declara sin lugar o rechaza de plano un recurso de amparo presentado por una persona en situación de discapacidad. Primero, muy importante, no presentan la prueba que fundamenta el recurso de amparo. O sea, una madre de familia, por ejemplo, se presenta ante la Sala Constitucional y dice, el centro educativo no quiere matricular a mi hijo o a mi hija que tienen una situación de discapacidad. La Sala Constitucional le pregunta, ¿y cuál es la prueba que usted tiene para hacerme a mí saber que se está presentando una situación de exclusión y una situación de discriminación? Y la persona no presenta la prueba. Entonces, si la madre tiene una carta, por ejemplo, extendida por la dirección del centro educativo en donde dice, no vamos a aceptar a su hijo o a su hija porque no tenemos las condiciones para aceptarlo en este centro educativo, esa es una prueba que la persona que va a presentar el recurso de amparo tiene que llevar para adjuntarlo al recurso de amparo. Porque si la prueba no se presenta, entonces posiblemente la Sala Constitucional rechaza el recurso porque no tiene la evidencia que necesita. ¿Cuál es otra situación? Al momento de resolver el recurso de amparo, ya se había resuelto con anterioridad la queja en vía administrativa. Por ejemplo, el mismo ejemplo, valga la redundancia, la madre de familia que se presenta al centro educativo y que el hijo o la hija no es registrado en ese centro educativo. Resulta que la mamá, al mismo tiempo que estaba presentando el recurso de amparo en la Sala Constitucional, estaba presentando la queja en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, puede ser que el Ministerio de Educación Pública resuelva primero que la Sala Constitucional. Si ese es el caso, entonces ya cuando la sala está resolviendo el recurso de amparo, resulta que ya el Ministerio de Educación Pública había resuelto la situación con anterioridad. Entonces la sala lo rechaza porque ya hubo otra instancia, una instancia administrativa que resolvió la situación presentada, en el caso del ejemplo, por la madre de familia. Una tercera causa es que no se acude a la vía correspondiente. Hay hechos que no le competen a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional solamente atiende recursos de amparo que están relacionados con discriminación, con desigualdad, con inequidad, pero tiene que ver en todos los casos con derechos humanos. Si hay una situación que no involucre la violentación de un derecho humano, la Sala Constitucional no lo recibe, no lo estudia y por lo tanto no lo resuelve. Porque si no es algo que está relacionado con derechos humanos, eso se queda por fuera de la competencia de la Sala Constitucional y por eso es que lo rechaza. Y la cuarta situación es que no existe la vulneración a ningún derecho humano. O sea que la Sala Constitucional responde a la persona en situación de discapacidad que la situación por la que tuvo que pasar no tiene que ver con la vulneración de alguno de los derechos humanos y que por eso entonces rechaza el recurso planteado por la persona en situación de discapacidad. Algunas conclusiones que podemos sacar para efectos de esta breve presentación
con la que ustedes me han honrado la posibilidad de participar con ustedes el día de hoy acá. Primero, es muy importante que las personas con discapacidad exijan el cumplimiento de los derechos tutelados por el Estado costarricense. O sea, que ante una situación de discriminación, ante una situación de desigualdad, ante una situación de inequidad, ante una situación de violación de los derechos humanos, la persona en situación de discapacidad no se puede quedar sentada esperando a que alguien más resuelva la situación. Es muy importante que se exija el cumplimiento de los derechos tutelados por el Estado costarricense. Como dicen coloquialmente, nadie más le va a resolver el pleito. Si no lo hace usted con los mecanismos que prevé el Estado social de derecho, no lo va a hacer ninguna otra persona por usted. Segundo, el recurso de amparo suele relacionarse con una situación individual, pero el resultado se amplifica a toda la población. ¿Por qué? Porque cuando es una sola persona la que presenta el recurso de amparo, en el momento en que lo presenta está pensando en su situación individual. Pero cuando la Sala Constitucional resuelve y declara el recurso de amparo con lugar, o sea, a favor de la persona con discapacidad, no solamente el beneficio lo recibe la persona individual que presentó el recurso, sino que el beneficio lo recibe toda la sociedad costarricense. Por ejemplo, cuando Oscar de Jesús, que es una persona con discapacidad que conozco desde hace mucho tiempo, que vive en Punta Arenas, presentó un recurso de amparo porque el ferry que traslada a las personas desde Punta Arenas hasta la península de Nicoya no tenía elevador, lo estaba presentando porque él, en una situación individual, tuvo que utilizar el ferry y tuvo que subir por las gradas con grandes dificultades del ferry para poder llegar hasta el piso superior. Por eso es que Oscar de Jesús presentó el recurso de amparo para que los ferries tuvieran elevador. Y la Sala Constitucional falló a favor de Oscar de Jesús. Pero cuando la sala obliga a la empresa naviera a construir un elevador para personas con discapacidad, no solamente está beneficiando a Oscar de Jesús, que fue quien presentó el recurso, sino a todas las personas con discapacidad que requieran del uso del elevador para poder desplazarse en el ferry desde Punta Arenas hasta la península de Nicoya. Entonces, una acción que es percibida de manera individual termina siendo una acción que beneficia a toda la sociedad costarricense. Y mi tercera conclusión es que la inclusión nos convoca a todas las personas, más allá de tener o no una situación de discapacidad. O sea que si yo soy una persona que no tengo una situación de discapacidad, igualmente puedo presentar un recurso de amparo por una violentación del derecho humano de una persona con discapacidad. O sea que esta no es una lucha que está únicamente dirigida hacia las personas en situación de discapacidad, sino que está dirigida para todas las personas que tienen al mínimo o por lo menos algo de conciencia social, algo de solidaridad, algo de valor humano para ver que las luchas de las personas en situación de discapacidad también son mis luchas si lo que yo aspiro es a una sociedad inclusiva, a una sociedad que nos cobije a todas las personas, indistintamente si tenemos una situación de discapacidad o no. Les dejo por último, están mis cuentas de correo electrónico, tanto mi cuenta de correo institucional como funcionario docente que soy en la Universidad de Costa Rica, como mi cuenta de correo electrónico personal
a la cual todas las personas me pueden escribir en caso de que requieran algún tipo de orientación respecto de derechos humanos y recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional. Me despido además de ustedes porque tengo otro compromiso, pero tendré mucho gusto si así ustedes lo consideran y tal vez a través de Mariano, que ha sido la persona a contacto, de solicitar la presentación, con mucho gusto se las puedo trasladar en otro momento. Muchas gracias por su atención y que sigan adelante con esta bonita actividad programada para el día de hoy. Muchas gracias, don Eric. Un honor tener una persona tan experimentada en el campo que por medio de los datos nos ayuda a cuantificar la importancia de los derechos humanos y su ejercicio en Costa Rica, en específico con las personas con discapacidad. Vamos a proceder con el tercer bloque, que es la intervención del señor Alberto, periodista y administrador de empresas, presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, y nos va a comentar un poco en la práctica las luchas actuales que está llevando la asociación en conjunto con otras o individualmente. Adelante, Alberto, gracias. Muchísimas gracias. Me recuerdo cuando tenía 17 años, para que las personas que no me conocen, cuando me dedicaba a coger este café o estuve trabajando en construcción también. Entonces fue algo sumamente interesante esa época para mí y de gratos recuerdos, el tema de la juventud y lo que pueden llegar a ser los jóvenes. Ahora viendo a jóvenes luchando a favor de las personas con discapacidad de la UCR, la verdad que me llena mucho de orgullo y de fuerza para seguir adelante lo que tenemos que hacer las personas que ya no estamos tan jóvenes como estos jóvenes que nos están iluminando para seguir adelante. Quisiera traer dos casos de personas con discapacidad que me vienen a la memoria también. El caso mío, cuando yo nací, se le dijo a mis padres que nunca iba a llegar a ser profesional. Hubo varias limitaciones, incluso recuerdo cuando mi papá salía frustrado de un centro educativo que le dijeron, mire, su hijo no califica para el sistema educativo, aquí no lo podemos recibir. Y como dijo el compañero Mariano, actualmente soy periodista, soy administrador de empresas, soy máster de educación. También se me viene a la memoria, ahora que creamos la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, el caso de Manuel Enrique Jiménez Jiménez, que siendo abogado y notario graduado de la UCR, no le permitieron ejercer el notariado simplemente por ser persona ciega. Ahí comenzamos una lucha interesante para que las personas ciegas pudieran ejercer el notariado. De hecho, presentamos un proyecto de ley en la corriente legislativa que actualmente ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Accesibilidad de la Asamblea Legislativa y que creemos que próximamente va a llegar a ser ley de la República, porque está actualmente en la corriente legislativa. Entonces, ya estando en el plenario es muy fácil que lo vayan a aprobar porque no creo que ningún diputado se ponga en contra de algo que es un derecho humano, como por ejemplo en Chile, Perú y España ya las personas ciegas pueden ejercer lo que es el notariado. Después, recientemente presentamos un recurso de amparo contra Proar. Yo soy parte de una comisión creada por ley que tenemos que velar para que se cumpla lo que es el tema cultural en relación a los artistas y en relación
a lo que es el tema del coronavirus. Y ahí fue algo muy interesante porque al inicio los miembros de esa comisión como que no estaban muy de acuerdo con fiscalizar los recursos públicos relacionados con la ley 7600. Y después, gracias a Dios, entendieron la importancia de luchar a favor de esa fiscalización. Y dentro eh, eh, era velar por el tema de lo que era que se vele lo que es las políticas, los decretos y las directrices relacionados con el sector cultura. Entonces presentamos un recurso de amparo en ese sentido para tratar de que ProArte pudiera también dignificar a las personas con discapacidad y que todas las actividades que hagan ellos estén accesibles a las personas con discapacidad. También nosotros hicimos los primeros votos secretos de las personas ciegas en la historia costarricense, sin la ayuda del gobierno. Nos tocó viajar a España, en España dimos una conferencia de prensa y allí ya votan las personas ciegas. Uno de los últimos proyectos de ley que hemos realizado es un proyecto de ley que establece que los medicamentos tienen que estar accesibles a las personas. Parece que Alberto perdió la conexión. Em, Bueno, Alberto, pido ¿listo? disculpas porque me desconecté un toquecito, no sé por qué, pero hoy recibí un mensaje de don Fausto Montes de Oca, el que me decía que es el presidente y gerente general del equipo médico de Montes de Oca, que ellos estaban dispuestos y queriendo que nosotros los capacitáramos en lo que es la accesibilidad para que los implementos médicos estén accesibles a las personas con discapacidad. De hecho, actualmente hay un proyecto de ley que impulsa el gobierno para que los implementos médicos tengan un impuesto y lo cual con eso estaría afectando a las poblaciones históricamente excluidas y básicamente a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si quieren comprar una silla de ruedas, van a tener un impuesto. Y estamos luchando para que ese proyecto de ley no prospere y no sea parte de nuestra legislación. Entonces, muchísimas gracias, don Mariano. Continuamos allá en estudio. Gracias, Alberto. Perdón si me moví, es que estaba en la U. Em, y seguimos con la participación de don Luis Diego, miembro de la asociación de la NEP. Y vamos a ver si está por ahí Luis Diego, si puede activar el micrófono. Nos va a comentar un poco de la lucha actual de las personas con discapacidad desde la perspectiva del empleo público. ¿Se me escucha? Lo escuchamos, Luis Diego, sí. Ok, perfectamente. ¿Lo hacemos en modo entrevista o quieres que te dé mi perspectiva? Su perspectiva, por favor. Ok. Bueno, yo pertenezco al primer sindicato por una casualidad, porque realmente yo estoy con problemas de discapacidad desde octubre pasado. Así que soy nuevo en la materia. Y me gustó mucho escuchar a todos los participantes porque cuando se suceden estas cosas siempre se aprende mucho. Y como decía la gente antigua, todos los días aprender. Así que muchas gracias por la exposición y a los creadores y creativos de esto les agradezco mucho. A ver, a mí se me invitó hace unos 3, 4 meses a participar en una reunión para crear un sindicato. No entendía de qué se trataba ni
qué significaba. Al fin me había invitado a un grupo que parece ser en mucha de la población tener muy mala imagen o muy buena imagen. Algunos lo quieren y algunos no tanto. Es la ANEP, a la que yo participo como primer sindicato internacional para personas con discapacidad para Latinoamérica. Así es que creamos un poquito de historia y eso fue pues emocionante. Pero lo interesante es que mi vocación siempre, por los últimos años de mi vida, fue participar en la permacultura, que es una filosofía de vida permanente y que involucra todas las áreas. Yo creo que expliqué un poquito en los antecedentes de qué se trata. Pero ahí fue donde entré a la NEP y al final y al cabo he aprendido en este año que llevo muchísimo, muchísimo más de lo que yo me imaginé. Y me cayó una especie de resiliencia alrededor de la pérdida de mi pierna derecha, por llamarlo de alguna forma, hasta la rodilla. ¿No? Voy a decir. Si le preguntan algo, usted contesta. ¿De qué voy a traer? De accesibilidad en personas con discapacidad. Y básicamente eso, ¿verdad? Entré ahí para terminar la permacultura o introducir más bien la permacultura dentro del ámbito del gobierno, de los sindicatos, sean privados o públicos. Y esa es mi función actual, con proyectos específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Diego, por su experiencia, su perspectiva. Bueno, ya para modo de conclusión del conversatorio, tenemos un video de un miembro de la asociación. Es Felipe, él es don Felipe, es vicepresidente de la asociación y no pudo estar presente, pero dejó un video que quería compartir. Voy a proyectarlo. Hola, estimados participantes de este congreso, de este importante evento, Justicia para Todos, lo cual sabemos que es una gran necesidad, ya que un pilar muy importante para la estabilidad, para la paz, para el desarrollo de todas las naciones, es que haya una justicia pronta y cumplida. Y también que todos tengamos igualdad en el acceso, que aparezcamos todos iguales ante la ley. Pero eso hemos visto que se ha venido deteriorando en estos últimos años. Subir El el acceso a la volumen. justicia se ha vuelto un poco difícil para algunos sectores, principalmente porque inciden algunas situaciones o actividades o funcionamiento un poco extraño de los organismos de justicia que llaman mucho la atención. Ya los megacasos conocidos por todos ustedes, hemos visto cómo terminan en la nada. O sea, notamos que no hay una justicia pronta y cumplida y que es una gran necesidad en nuestro país. Para el sector de personas con discapacidad también hay grandes dificultades en cuanto al acceso. Hablando un poco en el área de trabajadores independientes, los sectores con discapacidad pues tienen un muro grande, infranqueable, difícil, pero que hay que luchar para que pueda brindársele a estos sectores la oportunidad que tanto se necesita para emprender, ya que en la Caja Costarricense del Seguro Social hay reglamentos donde no hay ninguna consideración o alguna oportunidad para los sectores con discapacidad, sino que es un reglamento preparado para todos y por igual, sin ningún tipo de consideración. Por otro lado, las políticas de gobierno, los presupuestos principalmente, en el área de comunicación, podemos hablar un poco del sector de personas con discapacidad que quieren trabajar en el ámbito de la comunicación o periodismo. Se vuelve muy difícil porque no hay un presupuesto que contemple un porcentaje
para que puedan emprender los sectores con discapacidad. Y esto imposibilita mucho porque por un lado, por el reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social, se tiene que tener dos seguros. Uno, el que se tiene como persona pensionada por discapacidad y el otro que es como trabajador independiente. Porque no se acepta el seguro por discapacidad que se tiene, ya que en los registros de la caja aparece como alguien inactivo, o sea que está imposibilitado de ofertar o de recibir algún tipo de contrato de parte del gobierno por el hecho de que esté inactivo. Por otro lado, vemos la dificultad que hay en emprender porque el periodista o el comunicador tiene que pagar un espacio de alquiler en la radio y aparte de eso tiene que pagar su cuota mensual del seguro y además de esto, pues tiene que solventar todos los gastos que incurre para poder desarrollar su función. Ahora, esto pasa, incluso tiene que cumplir independientemente de que se le hayan otorgado pautas del sí o no. O sea, tiene que resolver, que pagar, si no, no puede ofertar. Y esas dificultades están produciendo que algunos periodistas, algunos comunicadores tengan que retirarse de esa profesión y no continuar. Esperemos que de este evento de hoy hayan propuestas, iniciativas, se puedan enriquecer con la oportunidad que se brinda para que todos ustedes puedan opinar y podamos tener al final un resumen que sea de mucho provecho para todos nosotros. Así que les agradezco su participación y les envío un saludo muy especial y deseo de mucho éxito de parte de Felipe González, vicepresidente de Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras. Un saludo para todos. Muchas gracias. Perfecto, ese fue el mensaje que dejó don Felipe. Y bueno, este es el último bloque que teníamos pensado en el conversatorio. Esperamos que haya sido mucho provecho y antes de concluirlo, queremos dar un espacio para las personas que quieran brindar una anécdota o un comentario, eh, que sea bienvenido, ¿sí? Sí, Sonia. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto y bueno, también agradecerle a Luis por habernos invitado a esta sesión muy importante, considero yo, muy valiosa. Y bueno, yo soy graduada de la UCR y también actualmente trabajo con el gobierno, ¿verdad? Eh, Logré ingresar, gracias a Dios, por mérito y vocación a la función pública. Y sin embargo, concateno y me siento en el zapato de cada uno de ustedes en este sentido porque también soy una persona que cuenta con un carnet de CONACYT por un tema genético, biológico, en el cual pues me tocó nacer, ¿verdad? Y aunque ustedes no lo crean, en toda mi formación hasta el día de hoy, e incluso con la misma Universidad de Costa Rica, yo enfrenté muchas dificultades y puedo decirles testimonialmente que casi, es más, nulo el apoyo que tuve en el momento en que fui estudiante de la Universidad de Costa Rica durante mi formación académica en bachillerato, licenciatura y maestría. Y hasta el día de hoy, pues, gracias a Dios, pues estoy donde estoy, pero sí ha sido una cuestión muy desgastante porque ha sido, pues, desde el punto de vista humano, solita, ¿verdad? Y en el empleo público,
es muy desgastante. Yo cuento con propiedad. Sin embargo, ese 5%, ¿verdad? De lo que debería de ser para las personas con discapacidad, yo al menos nunca he sido partícipe y lo he buscado y no me lo han dado en las oficinas de recursos humanos, incluyendo el servicio civil, porque el servicio civil, incluso la página que ellos tienen para las personas que ofertan, entre ellos, al menos mi caso, tenemos que utilizar esa plataforma y realmente a mi condición es una plataforma poco amigable. Yo quisiera tener como más posibilidad de tener un acompañamiento a la hora de utilizar estas plataformas porque en mi caso particular a mí se me complica. Y otro de los puntos es que en el empleo público no solo es contar con una plaza, no solo es contar con una opción de igualdad de trabajo, sino también darle la oportunidad a las personas que queremos crecer, porque el trabajo es una condición y es un instrumento para generar calidad de vida. Y es bueno tener las etapas del trabajo paso a paso. Por ejemplo, doy mi caso, si yo quiero vender arroz con leche, que lo he hecho con mucho gusto, también quiero estar pues en una plataforma atendiendo al cliente y así sucesivamente, incluso no dejo de pensar que por qué no una dirección, una jefatura. Sin embargo, las oportunidades son muy limitantes y muy desgastantes para las personas, por lo menos en mi condición de discapacidad, de contar con ese abanico de ofertas para poder uno acceder a la oportunidad. E incluso, ni tan siquiera las oficinas de salud ocupacional prestan atención, porque al menos yo les puedo mostrar documentos donde yo me he dedicado a escribir y a solicitar mediante escritos la oportunidad de la atención. Y ni tan siquiera en las respuestas que he recibido en las oficinas de recursos humanos son capaces de comprender, sensibilizarse con las personas que tienen esta condición. Entonces, yo motivo a la asociación, en este caso, que unan esfuerzos y sigamos adelante, porque realmente hoy soy yo, no solo desde un punto de vista genético, sino en cualquier otra condición, la que estoy afectada. Sin embargo, pueden haber otras personas ajenas a mí e incluso familiares míos que puedan estar en esta situación y después queremos recibir ese acompañamiento. Y por eso no debemos de cansarnos, tenemos que ponernos en esos zapatos porque realmente es dignidad y es derecho a la vida y eso nadie nos tiene que impedir a seguir adelante. También por otro lado, he estado también viendo la posibilidad de ver si cuento con una posible pensión, dada la condición en la que me he enfrentado, ¿verdad? Y sin embargo, como dice el señor, ¿verdad? Del video, es desgastante, ¿verdad? Tener que buscar todos los documentos, los expedientes clínicos, y pasa el tiempo, y bueno, el tiempo vale oro, y mientras tanto uno tiene que estar esperando, ¿verdad? Sentado, y no es justo porque uno tiene que comer, uno tiene que ir al baño, uno tiene, en fin, tiene necesidades básicas que sustentar. Entonces, eso por un lado a modo de reflexión, ¿verdad? Y por otro lado también, a mí me gustaría saber si el contar con la asociación genera algún costo o puede uno tener algún servicio, porque por ejemplo, me gustaría tener algún machote para poder uno en algún momento presentar una carta, un recurso de amparo, porque en mi caso tengo familiares jóvenes que también tienen sus particularidades en temas de discapacidad y yo no soy abogada. Entonces, yo les agradezco, ¿verdad? Si en este caso la asociación pues cuenta con algún tipo de oportunidad de uno estar ahí haciendo la consulta o haciendo un trabajo en equipo o que mire, vea, ayúdenos con esto, en todo lo que esté a mi alcance con mucho gusto. Muchas gracias de verdad y espero pues haberme dado a entender. Gracias, Sonia, por compartir la experiencia, claro, y desde su perspectiva, y es solo una persona y mire la cantidad de trabas que le ponen en su trabajo para la pensión, son muchas situaciones
en las que, bueno, como asociación, yo creo que Alberto eso es lo que va a responder, entonces cedo de una vez la palabra para que él le responda. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me critican mucho en el sentido de que lo que doy es mi correo electrónico personal y no el de la asociación. A mí me llegan 700 correos electrónicos semanales. Entonces, por eso es que estoy dando mi correo electrónico para que de una vez yo le pueda responder lo más ágil posible. Mi correo electrónico es periodistacostarricense@gmail.com. Periodistacostarricense@gmail.com. Ahí con gusto yo puedo ponerme de acuerdo con las personas que necesitan nuestro servicio. No le vamos a cobrar y más bien nos explican el problema que tiene y hasta le redactamos el recurso de amparo o cualquier otra cosa que podamos hacer, porque eso es lo que nos gusta, estar activos. Así que estamos para servirle. No sé, Idalia, si quisieras agregar algo más sobre lo que acaba de decir. Ok, entonces creo que bueno, se logró entender mi mensaje. Mariano. Sí, bueno, ahora la siguiente intervención de Ana María, está claro. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana María Tamorillo, yo soy de Grecia. A diferencia de la compañera que acaba de hablar, primero quería felicitarlos por ese conversatorio. Pero sí, tenemos que escalar bastante arriba porque yo no sé qué le pasa a las, perdón, a las personas en este gobierno y en muchos otros porque a las personas con discapacidad nos están dejando botadas. ¿A qué me refiero? Ella trabaja, lo que le entendió la compañera, está al lado, ¿verdad?, de los que trabajan en el gobierno y estamos los emprendedores. Yo soy una persona con retinosis pigmentaria. Aquí donde estoy me veo, pero no me veo como una persona con discapacidad. Es muy difícil vivir así. Yo soy pensionada, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? La pensión te deja jodido y agradecido. Porque como decía en la última intervención, el video de este señor, él decía, tienes la pensión por invalidez y para ser emprendedor tienes que pagar, pero resulta que el seguro, ¿verdad? Y cuando vas a intentar pagar no puedes porque estás inactivo. Yo me dedicaba a trabajar en oficinas de una institución pública donde no me quisieron reubicar, por eso me acogí a la pensión por invalidez y no era porque yo quería venirme para la casa sin hacer nada. Y no es que no hago nada, nosotros nos dedicamos a hidroponía. Ok, mi campo visual es el que está muy dañado, yo no veo de noche, ya tengo un aumento bastante grande en mis lentes, aunque ahorita hago progresivos, pero ya el que sigue es independizar mis aumentos. Tengo una pensión que no es un salario base del que pide la caja para ser emprendedor, es mucho más bajo, porque yo solo trabajé 11 años, apenas tenía las cuotas para pensionarme. ¿Quién le garantiza al gobierno que usted con una pensión por invalidez se viene para la casa y simplemente viene y se ríe? No, porque yo no tengo el derecho de implementar un emprendimiento que aunque yo no lo trabaje, lo trabaja mi esposo y puede estar al novio, yo puedo facturar, yo puedo hacer un montón de cosas, pero la pensión por invalidez me lo prohíbe. Alguien me dijo un día, no, usted sí puede porque usted se ganó su pensión y a usted le pagaron el seguro mes a mes, pero que en cambio cuando uno se pensiona por el régimen no contributivo, no le permiten hacer nada por otras razones. La verdad no entiendo muy bien ese tema, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo perfectamente puedo tener tengo una propiedad a nombre mío, la municipalidad me cobra más de 100.000 colones al año en impuestos, porque es una propiedad, pues no es pequeña, tampoco es grande, no es una manzana de terreno, pero tengo que pagar los impuestos. ¿Y cómo hago si yo tengo una pensión que mes a mes se gasta en mi hija que lleva para la universidad? El curso de preparación para la universidad está carísimo, todo está carísimo, todos lo sabemos. Pero ¿en qué le afecta al gobierno que yo tenga mi pensión por invalidez y además sea una persona productiva con un emprendimiento?
que es más, yo soy la mano derecha de mi esposo a pesar de tener mi discapacidad. No me voy a volar pala porque eso no lo hago, no me asoleo porque la retinosis me hace mucho daño, y muchas otras cosas que yo sé que me tengo que cuidar, pero yo dejé de ser eh, una persona de oficina para venirme al campo a trabajar o a cuidar a mi familia o a, no sé, a intentar ser una mejor persona porque estar encerrada frente a una computadora me estaba despedazando la vista, literalmente. Tengo una máquina, yo tengo rutinas de bebé y entonces yo sé que yo me tengo que cuidar. Yo no creo que una persona o sea, ¿por qué las personas con pensión por invalidez que trabajaron en el Anglo sí puede, en el Banco Anglo, en el extinto Banco Anglo, por psicología las ponían como como